En el corazón de la zona de exclusión, bajo los huesos fracturados del reactor 4, hay un lugar que ningún mapa reconoce. Una cavidad tallada en hormigón y secreto. Una cámara susurrada a medias por hombres que ya no recuerdan cómo dormir. Oficialmente, no debería existir. Extraoficialmente, nada en Chernóbil se mantuvo jamás dentro de su propia burocracia. Los planos de 1983 muestran cuadrículas pulcras de pasillos de servicio y conductos de vapor, ejes de cables ramificándose como venas. Pero compáralos con los diagramas posteriores al 86 y esas venas desaparecen como si alguien hubiera metido un bisturí y extirpado habitaciones enteras, sin anotaciones, sin sellos de corrección, solo ausencia. Es como mirar una fotografía con la figura central recortada, el mensaje volviéndose más estridente por lo que falta. Técnicos veteranos juran que esos pasillos eran reales. Hablan de un corredor que vibraba, no con maquinaria, sino con algo más denso, como si el aire mismo cargara electricidad. Al fondo, una puerta revestida de plomo, cerrojos gruesos como una muñeca. Inútil para la ingeniería rutinaria, esencial si querías mantener algo dentro, o a todos los demás fuera. Esa puerta no era para personas, murmuró un hombre antes de negarse a decir una palabra más. Le temblaban las manos, como si aún sintiera el calor. La noche de la explosión, ese sector fue el primero en sellarse. No la sala de turbinas, no las galerías de ventilación. Esa puerta, soldada por orden directa, los bordes fusionados bajo el soplete minutos antes de que comenzaran las alarmas. El soldador que lo hizo no vivió para explicar el motivo. Su caja de herramientas apareció después, deformada como cera blanda. Y luego están los registros desaparecidos, los inventarios de la primavera del 86, simplemente ausentes. No mal archivados, no censurados, ausentes, como si alguien hubiera arrancado esas páginas de la historia, esperando que nadie notara los huecos en la encuadernación. Revisa la numeración y el salto es evidente. 438, 439, 447. 8 días sin justificar. 8 días en los que algo fue entregado, probado o retirado. Lo que fuera que ocupó ese tiempo era lo bastante pesado para dejar marcas en el suelo y miedo en quienes hablaron de ello. Las autoridades insisten en que no había nada secreto bajo el reactor. Sin embargo, las vallas siguen en pie donde ni los animales se acercan. Los contadores Geiger tartamudean cerca del viejo pozo de mantenimiento, no con el nerviosismo caótico de la contaminación, sino con un pulso constante, como un latido. Si nunca hubo nada ahí abajo, ¿por qué el silencio parece diseñado? ¿Quién decidió que incluso las ruinas debían mantener la boca cerrada? Mucho antes de que el cielo se volviera blanco sobre Chernóbil, el propósito de la planta empezó a desviarse. Oficialmente era una central eléctrica. En la práctica llegaban presupuestos desde oficinas con direcciones censuradas y códigos ajenos al sector energético, cajas sin remitente, instrucciones escritas a mano en tinta que se desvanecía con la luz, como si el papel quisiera ocultar lo que contenía. Fragmentos de correspondencia mencionan experimentos que llevaban los materiales más allá de cualquier límite conocido, flujos de neutrones imposibles para uso civil, temperaturas capaces de arrancar la pintura del acero. Un término se repite sin definición, sustancia candidata con respuesta de deformación anómala. Técnicos recuerdan pasillos que no aparecían en los planos, una luz que titilaba sin bombilla, clics rítmicos como un metrónomo estático. Una mujer con bata gris firmó un recibo, su acreditación no llevaba nombre. Este no es tu piso, dijo. Él no insistió. Tras la catástrofe aparecieron anomalías que no encajan con la versión oficial. Una escalera sellada desde dentro, una sala cubierta con espuma ignífuga antes de tocar el fuego y advertencias rotuladas en un idioma que nadie admitió haber utilizado. Exploradores no autorizados hablan de un corredor donde los dosímetros laten en intervalos precisos, de una habitación más cálida que el resto y de un generador que vibra pese a estar desconectado. En su carcasa, grabado en el metal, no para uso en campo. Las teorías se fracturan. Un programa científico temerario, supervisión militar buscando avances imposibles, o un microreactor experimental oculto bajo el principal. Nada concluyente, todo sugerente. Documentos ausentes con intención. Estancias diseñadas, usadas y luego borradas del recuerdo. Fantasmas arquitectónicos. Sea lo que habitaba bajo el reactor 4, nunca debía ser visto. Y cuando la catástrofe estalló arriba, la pregunta no es qué provocó la fusión,
sino que la sobrevivió. Pasaron décadas antes de que alguien admitiera que los pasillos desaparecidos quizás seguían allí, no en los mapas, debajo de ellos. El hormigón se asienta de forma extraña en un suelo irradiado. Se forman vacíos donde debería haber peso. En 1998, un equipo topográfico midiendo hundimientos detectó un eco bajo los cimientos del reactor, una cavidad del tamaño aproximado de un gimnasio, profundidad incierta. El informe se archivó, sellado y sepultado. El geólogo principal emigró antes de acabar el año. Su sustituto se negó a hablar del asunto. 5 años después, un hombre llamado Mikhail Volkov, antiguo electricista de la planta, liquidador y viudo, volvió a la zona sin permiso. Aseguró que buscaba cerrar heridas, pero llevaba una bolsa de lona forrada de plomo y un mapa dibujado de memoria, no de archivos. El mapa señalaba una escotilla de servicio tras los paneles del sarcófago, oculta tras barras de refuerzo. Recordaba que la soldaron la semana antes de la explosión. Insistía en que no estaba allí por accidente. La noche que entró, la lluvia golpeaba las ruinas. El agua goteaba por el esqueleto de la sala de turbinas como un reloj sin compasión. Volkov arrancó la chatarra, revelando una línea en la pared. Una escotilla empotrada en el hormigón, sin manija, solo una hendidura donde antes hubo un lector de tarjetas. Tocó el panel. Un siseo. El sello se abrió con un suspiro. Salió aire rancio, cálido y metálico. Dentro, una escalera en espiral descendiendo. Las paredes, lisas, vertidas más tarde que el resto de la planta, con un árido más fino, una armadura más densa, como si alguien hubiera construido esta parte con expectativas que el resto de la estación jamás compartió. A mitad de camino, su linterna rozó símbolos grabados en el hormigón. No letras, no números, marcas de secuencia, repitiéndose a intervalos irregulares como puntos de calibración. Al fondo, un pasillo más cálido que la superficie. El aliento de Volkov no empañaba el aire, ni siquiera en pleno otoño. Su dosímetro no chisporroteaba, marcaba intervalos rítmicos, como un pulso tomado por un médico indiferente. Siguió unos cables grapados al techo, cables que los equipos oficiales de clausura juraron haber cortado en el 86. Entonces, llegó a la sala, rectangular, techo bajo, armarios alineados en las paredes, con cierres del tamaño de un pulgar. En el centro, un pedestal de acero reforzado, chamuscado pero intacto. Encima, fragmentos de un contenedor, bordes fundidos como vidrio. Tomó uno con los guantes. Pesaba nada y todo, ligero como una pluma, pero su brazo tembló como si levantara una piedra. A su espalda, un zumbido, bajo, resonante, inconfundible. Los armarios vibraron, el pedestal se calentó. El dosímetro enmudeció. No muerto, sino mudo, la pantalla en blanco, rehusando registrar lo que veía. Y entonces lo oyó. El generador en la esquina, sus hélices girando sin cable alguno, sin lubricante, suave como una respiración. Volkov no entró en pánico. Guardó el fragmento en la bolsa, sellándolo tras el plomo. En cuanto lo hizo, el zumbido vaciló, tartamudeó, volvió a estabilizarse más abajo, como un latido que se retira. Retrocedió paso a paso hasta que el susurro del generador se sintió como un recuerdo más que como una presencia. Arriba, antes de salir, miró una última vez. Las luces se encendieron, no desde el techo, sino desde el suelo, trazando un camino hacia la oscuridad, invitándolo a avanzar donde ningún pie humano debería. Volkov dejó la escotilla sin sellar. Creía que alguien debía saberlo. Sabía que no sería él. 2 semanas después, lo encontraron en un tren hacia Kiev, el corazón detenido, la expresión serena. La bolsa había desaparecido, pero el mapa, dibujado a mano, seguía en el bolsillo de su abrigo. El pasillo, trazado en grafito, el pedestal, rodeado por un único círculo, y junto a él 3 palabras temblorosas en inglés. Está despierto. El fragmento que Volkov recuperó nunca apareció en registros oficiales. Aún así, laboratorios europeos recibieron visitas discretas de inspectores, preguntando por muestras inusuales de la zona. Siempre lo mismo, contenedores vacíos, sellos intactos, como si lo que hubiera dentro hubiera decidido irse. En 2004, satélites infrarrojos detectaron un aumento de calor bajo el reactor 4 que ningún decaimiento residual explica. Autoridades culparon a un fallo de cámara. Un analista retirado notó el patrón. Picos cada 32 segundos, como respiración. Su carta desapareció. Sus colegas guardaron silencio.
Luego, los animales. Bandadas desviándose lejos de un punto exacto del terreno, rompiendo rutas migratorias ancestrales. Un guarda halló un grajo tibio, respirando apenas, pero su sombra en el suelo se retrasaba medio segundo. Ninguna cámara captó el fenómeno, solo ojos humanos. En 2016, escaneos revelaron una cavidad creciente bajo el sarcófago. Algunos hablaron de desgaste del suelo, otros de empuje dirigido, algo presionando desde abajo, como una marea tras una presa olvidada. El mapa que llevaba Volkov reapareció brevemente en subastas. Líneas a lápiz, notas borrosas. Cada interesado obtuvo la misma respuesta del vendedor. Necesitará una contramedida, sin detalles. Luego, el anuncio fue retirado. Cuenta eliminada. Quedan rastros sin causa, calor sin fuente, máquinas sin energía, instrucciones sin autor. Todo apunta hacia abajo, a puertas selladas y deselladas, a pasillos que sugieren destino sin garantizar regreso. Y siempre ese zumbido sentido en los huesos. Si fue un experimento, faltan registros. Si fue un accidente, faltan ruinas. Lo que yace allí no es ninguna de las dos cosas. La pregunta ya no es qué ocurrió en 1986, es qué sigue ocurriendo ahora, en la oscuridad. Y si lo que se mueve bajo el hormigón decide mirar hacia arriba, quizá ninguna soldadura pueda detenerlo,